Vamos ya a tomar nuestras Biblias y les invito a abrir el pasaje del libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 27. Amén. Hechos capítulo 27. Voy a leer del verso 22 al verso 25. Amén. Hechos capítulo 27, verso 22 al verso 25. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Vamos entonces a leer la poderosa palabra del Señor. Lo hacemos con toda reverencia y con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por acompañarnos una vez más. Nos hemos reunido para oír el consejo de tu palabra, porque tu palabra es la que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Seas tú glorificándote, mi Señor, en esta hora, y rompiendo cadenas y ataduras, fortaleciendo a los que están debilitados. Señor, vistiéndole de poder a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y al nombre de Cristo pueden sentarse y no deje de alabar al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a continuar desarrollando este tema tan importante para la iglesia, que es los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que es la manifestación sobrenatural de Dios, porque Dios se manifiesta. Amén. Y la iglesia no puede ignorar. La iglesia tiene que conocer que Dios le ha equipado a los que han sido redimidos con su sangre preciosa. ¿Y para qué los ha equipado? Para luchar, dice el libro de Efesios, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. No, a esas huestes espirituales encabezadas por Satanás, que el Señor lo reprenda, no se le va a combatir, no se le va a enfrentar con alguna estrategia humana, ¿no? O con algún armamento humano terrenal, no. Por eso dice la Biblia que las armas de la iglesia son espirituales y poderosas para la derribación de las fortalezas diabólicas, satánicas. Alabanzas al Señor. Y por eso Dios le ha equipado con estos dones. Y hemos hablado ya acerca del don de ciencia, el don de conocimiento. Hoy queremos hablar
del don de sabiduría, ¿no? Del don de palabra de sabiduría, donde vamos a ver la mente de Dios revelada en el momento clave. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a ver cómo Dios revela sobrenaturalmente su sabiduría, revela sobrenaturalmente su propósito para guiar a su pueblo, y lo va a guiar a decisiones correctas. Cuando en tiempos críticos, en tiempos difíciles, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver el don de palabra de sabiduría. Este don es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Mediante este don, el Señor va a revelar su plan, su dirección, su propósito futuro, lo va a revelar. ¿Y para qué lo va a hacer? Para preservar vidas. ¿Para qué lo va a hacer? Para cumplir su voluntad. ¿Para qué lo va a hacer? Para glorificar su nombre. ¿Puede darle palmas al Señor? Cristo vive para siempre. Mis amados hermanos, una de las mayores crisis del ser humano no es la falta de fuerza, no, ni siquiera la falta de fe, sino la falta de dirección. Esa es una de las crisis que enfrenta la humanidad. Viven sin dirección. Hasta hay creyentes que están viviendo sin la dirección del Espíritu de Dios. Cristo vive para siempre. Es por eso que vemos a muchas personas y a muchos creyentes que en los momentos críticos, en los momentos de crisis, momentos muy fuertes, adversos, no saben qué hacer, no saben a dónde acudir, no saben cuándo actuar. Bendito sea el nombre del Señor. No saben cómo van a responder. Por eso Dios no solo nos ha dado poder, sino también nos ha dado sabiduría, pero una sabiduría sobrenatural, una sabiduría que desciende de lo alto, una sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando hablamos de este don de palabra de sabiduría, no estamos hablando de la inteligencia humana, no estamos hablando de la experiencia acumulada. No estamos hablando de un consejo psicológico. Cuando hablamos de este don de palabra de sabiduría, estamos hablando de cómo Dios está revelando su propósito. O sea, la mente de Dios empieza a revelar, donde Dios va a empezar a mostrar
lo que se viene. Y el mismo Dios va a empezar a guiar a través de la palabra de sabiduría antes que ocurra la crisis. Antes que venga la crisis, Dios te lo revela y te va a guiar. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es el don de palabra de sabiduría? El don de palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural de la sabiduría y del propósito de Dios para una situación presente o futura dada por el Espíritu Santo. ¿Puede darle palmas al Señor? Entonces, las características de este don es que este don mira hacia el futuro. Es una de sus características. Otra de sus características de este don de palabra de sabiduría muestra qué hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Indica cómo vamos a actuar. Revela el plan de Dios. El don de palabra de sabiduría. Hemos visto en Primera de Corintios, en el capítulo 12, que se habla de los dones, ¿no? Ahí se presentan 9 dones del Espíritu Santo. Palabra de ciencia, que ya lo hemos visto, pero también palabra de sabiduría. O sea, el don de ciencia, y también está ahí la palabra de sabiduría. Y en ese capítulo 12 de Primera de Corintios, en el verso 8, dice: a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Gloria sea, por el mismo Espíritu, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que da estas facultades. No es que son diversos espíritus, no, es un solo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Y a uno le es dado, dice en el verso 8 de Primera de Corintios capítulo 12, por el Espíritu que les dado palabra de sabiduría. Entonces, este don no depende de la edad. Gloria a Cristo. Este don no depende del cargo. No. Este don no depende de los estudios que usted pudo haber alcanzado en su vida secular, en su vida profesional. Este don de palabra de sabiduría depende exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. Cristo vive para siempre. Entonces, este don revela lo que Dios hará. Y como que van siempre entrelazados, siempre van acompañados el don de ciencia con el don de palabra de sabiduría. Cuando vemos el ejemplo de José, el hijo de Jacob, registrado en Génesis capítulo 41, vamos a ver cuando José se para delante de Faraón.
Faraón había tenido un sueño. Nadie le podía revelar o interpretar su sueño. Para aquel entonces ya José, que venía de muchas pruebas y de muchos tratos, donde su vida, su fe, sus convicciones habían sido refinados en esos momentos duros, ya él había interpretado el sueño del copero. Y tal como él interpreta, así se dio. Luego el faraón tiene el sueño, y el copero, que estaba en ese tiempo con José en la cárcel, llega a salir. Pero cuando Faraón se turba porque nadie puede interpretar su sueño, no había sabios ni astrólogos, nadie. Entonces el copero le habla de José, le testifica cómo le había interpretado y lo mandó a llamar. Y José interpretó el sueño por el don de ciencia. Gloria al nombre de Cristo. Y le interpreta de una manera maravillosa. Pero no solamente le interpretó el sueño, gloria al Cristo, sino que ahora José, mediante la palabra de sabiduría, le revela al faraón un plan maravilloso, un plan de Dios. Porque en esa interpretación José le dijo: bueno, el sueño es uno mismo, porque soñó las espigas, soñó a las vacas, y que las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Entonces José le interpreta y le dice: vienen 7 años de abundancia, pero tras ella vienen 7 años de escasez. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted va a Génesis, vamos a Génesis capítulo 41, donde se relata este suceso. Vemos ahí en el verso 28, dice ahí la palabra que José le dice al faraón. ¿Qué le dice? Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a faraón, le dice. Lo que Dios va a hacer, eso lo ha mostrado a faraón. Entonces aquí vemos claramente la palabra de sabiduría. Primeramente, que le está revelando 7 años de abundancia. Le revela, pero también le advierte que vienen 7 años de hambre. Y ahí confirma que el plan es firme de parte de Dios. José, esto es firme, esto se va a dar. Entonces ahí José empieza a dar instrucciones prácticas para sobrevivir ante esa crisis que se avecinaba. Alabado sea el Señor. Y es ahí que se manifiesta la sabiduría divina, la palabra de sabiduría en la vida de José. Porque a través de la palabra de sabiduría, ahí José está anticipando la crisis. Gloria al nombre del Señor. Pero no solamente lo anticipa, sino que se prepara o le da instrucciones de preparación antes del caos. Cristo vive para siempre. ¿Para qué?
para salvar naciones enteras que iban a ser afectadas por esta crisis, por este hambre que se venía a toda esa región, a toda esa tierra. Alabanzas al Señor. Entonces la palabra de sabiduría empieza ahora a proveer soluciones, pero son soluciones que están viniendo desde el cielo, unas soluciones divinas. Gloria al nombre del Señor, porque vemos en ese pasaje de Génesis capítulo 41 que José no solo dijo a Faraón lo que vendría, sino le dijo qué debía hacer, cómo debía prepararse. Gloria al Señor. Por eso en el verso 33 de este capítulo 41 de Génesis, le dice José al Faraón, mira lo que le dice: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Gloria al nombre del Señor. Provéase. La palabra de sabiduría, este don, usted va a ver que no crea pánico, no crea miedo, no paraliza a nadie. Este don no confunde a nadie. Este don no es para meter miedo a la gente, no, sino este don es para traer dirección. Este don es para traer orden. Este don es para traer una estrategia divina. Porque Dios sabe el mañana. Gloria a Dios. Y Dios se ha revelado a su pueblo como un Dios que sabe guiar. Gloria al nombre del Señor. Entonces estamos viendo cómo Dios revela el problema que se viene, amén, junto con la solución. Viene un problema, pero hay una solución. Viene una crisis, pero hay una solución. Eso va a pasar. Ahí no te vas a espantar, lo vas a superar. Pero necesitas ser guiado por Dios, ser guiado por la palabra de sabiduría. Cristo vive para siempre. Gloria al Señor. Porque la palabra de sabiduría, cuando se manifiesta, ¿sabe lo que hace? Empieza a exaltar a Dios. Lo exalta, lo glorifica, lo reconoce. Que Él es el que conoce las cosas, que Él es el que tiene el control, que Él es el soberano, que es el todopoderoso, que Él es el omnisciente. Aquí Génesis capítulo 41, allá en el verso 38, mira lo que dijo Faraón. Ahí en el verso 38, ¿qué dice? Mira lo que dice Faraón: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿A quién se está exaltando? Al Espíritu de Dios. ¿A quién se le está reconociendo? Al Espíritu de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Entonces vemos aquí que la sabiduría de Dios no glorifica al hombre, no le exalta al hombre
Porque el hombre solamente es un instrumento. Aleluya. Entonces aquí se está evidenciando en la vida de José la presencia del Espíritu de Dios. José, ¿por qué tiene todo ese conocimiento? ¿Por qué José tiene toda esa sabiduría? ¿Porque se ha preparado? ¿Porque ha estudiado en las mejores universidades? No, aquí se está reconociendo que en José está el Espíritu de Dios. Puede darle palmas al Señor con frutos de alabanza. Cristo vive para siempre. Esa manifestación abre puertas de autoridad. Es tremendo, hermano. Cuando Dios se revela, se manifiesta, abre esa puerta de autoridad. La gente se empieza a dar cuenta que usted no es una hermana del montón o un hermano del montón, sino que en usted habita el Espíritu de Dios. Cristo vive para siempre. Eso es algo maravilloso, porque Dios sabe guiar. En una oportunidad, tantas cosas que uno pasa y cómo Dios guía y cómo Dios revela. Yo estaba en esos tiempos por las alturas de la ciudad de Huánuco, por esas alturas de la sierra, predicando ya el evangelio. Yo tenía que viajar a la ciudad de Huánuco a presentar unos informes, y de paso aprovechábamos visitar la familia, porque bajábamos al mes una vez. Y solo eran 10 horas de viaje, y el carro que salía, que era esos carros muy antiguos, que ya no, que uno corre mucho riesgo al subirse ahí, salía a las 2 de la mañana y llegaba a las 9 de la mañana. Y estábamos todos listos, ya con la maleta, mi esposa haciendo algunos arreglos, ya estábamos después del culto. Y yo le digo a mi esposa, voy a bajar y quiero orar, quiero hablar con Dios. No sé, siento un deseo de hablar con Dios, no sé qué me pasa. Mientras que tú vas haciendo los últimos arreglos, y me fui a orar. Y después de esa oración, yo salí con un mensaje y le dije a mi esposa: el Señor me ha dado a conocer que el viaje no es favorable. Exactamente no sé lo que va a pasar. Los viajes por esas rutas son muy accidentadas, son precipicios. No sé si va a haber un accidente, exactamente no sé si va a haber un asalto, pero que no va a ser bueno el viaje, no lo es. Pero como hay una emergencia de viajar, digo, en esta oportunidad me voy solo, hijita, le digo, y tú te quedas. Cual sea la situación que pase, tú te quedas para sobreguardar tu integridad, y de paso también tienes que velar por los 2 niños, porque tenía en ese tiempo 2 niños. Mi esposa se quedó un poco triste, pero se dio el viaje. Ella se quedó y yo, y definitivamente 4 de la mañana
estábamos en la cumbre y sufrimos un asalto. Pero ya el Señor nos había dado el conocimiento y también la sabiduría para poder actuar en ese momento. Y esas manifestaciones me empezaban a dar autoridad aún sobre la vida de mi esposa, porque mi esposa empezaba a decir: no, mi esposo es un hombre de Dios. Porque eso es lo que hace el don de palabra de sabiduría, abre puertas de autoridad. Volviendo al caso de José, vemos cómo José, cuando él da el conocimiento de lo que se viene y da las instrucciones de lo que se tiene que hacer, prácticamente José pasa de la cárcel al palacio. Aleluya. Pasa del olvido al gobierno. Pasa del sufrimiento al propósito. Porque Dios había preservado la vida de José hasta ese momento. Cristo vive para siempre, hermano. Y le dijo el faraón, le dio el anillo y le dijo que su pueblo, su nación iba a ser guiada por su palabra y que solo él iba a ser mayor en el trono. Cristo vive para siempre. Entonces, cuando opera la sabiduría de Dios, vemos en la vida de José cómo Dios posiciona a sus siervos. Por eso la iglesia, hermanos, es una iglesia que Dios le ha dado estas capacidades. Por eso la iglesia tiene autoridad ante las fuerzas de las tinieblas. Por eso dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Porque Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Dios le ha dado poder. Dios le ha dado dones. Puede darle palmas al que vive, hermanos. Cristo vive para siempre. Y volviendo al libro de los Hechos, al capítulo 27, el pasaje que hemos leído al inicio, vemos en ese pasaje que la palabra de sabiduría trae dirección en medio de la crisis. Ahí vemos el caso de Pablo, cuando estaba siendo llevado a Roma para compadecer ante César. Y es ahí donde empezaron a pasar un mal momento en la navegación. Se levantó una tormenta terrible. Los vientos y las lluvias azotaron esa embarcación. Tanto era el miedo y el temor que se había apoderado de esa embarcación, que quisieron matar a los presos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en ese momento esta nave estaba siendo azotada por esos vientos de una manera terrible. Ya no había control. Ya se había perdido todo. No había una esperanza humana. Ellos creían que todos iban a morir. Pero es ahí donde el apóstol San Pablo recibió un mensaje del cielo, un mensaje de Dios. Él recibe en ese momento una palabra firme.
Y no solamente una palabra firme, sino que recibe una promesa divina. Y lo que Dios promete, lo cumple. Dile al que está a tu lado, lo que Dios promete, lo cumple. Cristo vive para siempre. Allí en ese capítulo 27, en el verso 25, dice el apóstol San Pablo, le dice a la embarcación, a los navegantes, al capitán, le dice, tranquilos. Y luego, yo confío en Dios, le dice. En el verso 25, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. A mí no me ha prometido un hombre, a mí me ha prometido Dios. Y Dios es aquí el que ha empezado a tomar el control. Dios es aquí el que va a guiar. Y vemos ahí cómo la palabra de sabiduría empieza a levantar el ánimo de todas esas personas. Porque eso es la palabra de sabiduría. Levanta el ánimo. La palabra de sabiduría trae paz en medio del caos. Aleluya. La palabra de sabiduría garantiza el cumplimiento de la promesa de Dios. Puede darle palmas al que vive. Oh, maravilloso es el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Un estado de emociones? No, más que eso. La iglesia necesita dirección espiritual. La iglesia necesita palabra de sabiduría. Que Dios guíe tu vida. Que venga ese don, esa palabra del cielo, para que tú tomes decisiones conforme al propósito de Dios. ¿Ha visto tanta gente que toma decisiones que al final les causa mucho dolor? Y son personas que han alcanzado grandes reconocimientos académicos, magíster, doctores, etcétera, pero han tomado malas decisiones y han terminado destruyendo su hogar, su familia, sus hijos. Por eso le dije en un inicio, la palabra de sabiduría no es una inteligencia humana, no es una acumulación de conocimientos terrenales, sino la palabra de sabiduría es una palabra que viene del cielo para tomar las mejores decisiones. Cristo vive para siempre, hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso que la palabra de sabiduría evita que el cristiano tome decisiones apresuradas. ¿Sabe quiénes toman decisiones apresuradas? Los que viven en la emoción. Pero cuando está vigente ahí la palabra de sabiduría, ese creyente es prudente, sabe esperar en la voluntad de Dios. Por eso el salmista le dijo a su alma, le dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Tranquilo, le digo, espera en Jehová, que aún he de alabarle. Gloria al nombre del Señor.
La palabra de sabiduría preserva vidas. Por eso cuando ya llegue el momento que se encontraron con sus hermanos, José, después de muchos años, se encuentra con sus hermanos que lo quisieron matar, que lo quisieron vender, o lo vendieron. Lo quisieron matar, pero luego lo vendieron. Pero cuando ahora se encuentran, ellos no lo reconocieron. Y cuando se dio a conocer que él era José, se asustaron, tuvieron miedo. Y, uy, ahora nos mata, ahora nos encarcela. Pero José le dijo: tranquilo, no tengan miedo, no tengan temor. No. Y no se pesen, mira este hombre tan sabio, entendido. No se pesen, le dice, de haberme vendido, porque para esta hora el Señor ha preservado mi vida para salvar a mi pueblo. Cristo vive para siempre. Entonces la palabra de sabiduría cumple el propósito eterno de Dios. Por eso que Dios no quiere que su pueblo camine así, tanteando, ¿no? Que camine confundido. El Señor quiere guiarnos antes, durante y después de la prueba. Antes y durante y después de la crisis. Dios quiere guiarnos. Por eso le ha dado a la iglesia esta facultad, este don, palabra de sabiduría. Por eso usted tiene que estar atento al mensaje de Dios, como Dios le va a guiar para que usted tome una decisión sabia y prudente. Ahí nos quedamos. El próximo culto vamos a hablar acerca del don de discernimiento de espíritus. Pero permítame orar en esta hora. Les invito a ponerse de pie. Cristo vive para siempre. Puestos de pie ahora, le invito a que usted hable con Dios. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Oh, mi alma te adora. El Espíritu Santo hace un llamado a su iglesia a dejar de depender solo del razonamiento humano. El Espíritu Santo hace un llamado a su iglesia a buscar cuál es el propósito de Dios. El Espíritu Santo está haciendo un llamado a la iglesia a pedir dirección sobrenatural, una dirección divina. Si estás enfrentando una situación o decisión difícil, quizás te encuentras en medio de una tormenta y no sabes qué camino tomar. Entonces clama a Dios. Dile: Señor, dame de tu sabiduría. Señor, revélame tu propósito. Señor, guíame conforme a tu voluntad. Porque cuando Dios habla, amada iglesia, la crisis que estás atravesando no tiene la última palabra. La última palabra lo tiene Dios. Permítame orar por usted. Ahí en su lugar, si usted quiere una oración, levante su mano derecha y di: pastor, ore por mí. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga todas las manos que se levantan. Dios les bendiga,
Y si hay alguien en esta hora que quiere entregarle su vida a Cristo, también levante su mano y diga: pastor, ore por mí. He decidido seguir al Señor. He decidido abrir la puerta de mi corazón para recibirle a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y si alguien ha llegado enfermo, también levante su mano y vamos a orar por usted, para que Dios le toque, le sane. Y si está desahuciado, vamos a pedir a Dios que haga un milagro en su vida. Y mientras usted hable con Dios, yo oro por usted. Usted con sus propias palabras, pídale perdón, pídale ayuda, pídale dirección. Y si tienes que pedirle perdón, hazlo también. Amado Padre que estás en el cielo, te doy gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Ahora te pido por cada vida que se acerca al trono de tu gracia a pedirte perdón, a pedirte dirección, a pedirte ayuda, a pedirte una sanidad, a pedirte, Señor, un milagro, una restauración familiar. Tú lo conoces. Extienda tu mano y obra conforme a su necesidad. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, toda ligadura. Reprenda toda obra del diablo y los demonios. Todo espíritu inmundo, échalo fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Toca, Padre, toca esa vida que está atada por el diablo, por el alcohol, por la droga, por la pornografía, por la inmundicia, por el pecado. Libértalo ahora en el nombre de Jesús. Que se rompe esa cadena, que haya esa liberación divina ahora en el nombre de Jesús. Toca, Padre, ese cuerpo enfermo, que fluya tu poder sanador, tu virtud sanadora. Padre, tú eres el médico divino. Haz el milagro en aquellos que están desahuciados en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Adórale, adórale, levante su mano. Hoy quisiera darte todo. Qué lindo.